La semana pasada, varios medios, empezando por la cadena SER y políticos, nos dijeron que el Tribunal Constitucional había avalado el régimen de inmersión lingüística en Cataluña. Bien, eso no es cierto, eso es una falsedad. Estos medios y políticos se referían a una sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de este año, que está ahí para quien la quiera leer, y que evidentemente no dice que el sistema de inmersión lingüística sea constitucional. Al revés, lo que dice es que existe el derecho a estudiar en castellano también en Cataluña. Bien, en este tema del régimen de los idiomas en la escuela catalana hay una confusión enorme. Voy a intentar, en el tiempo más breve posible, explicar qué es lo que hay, cuál es la situación real. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de inmersión lingüística? Bien, estamos hablando de que la única lengua vehicular en la escuela catalana es el catalán. Esto es lo que se practica en las escuelas de Cataluña, es lo que vivimos quienes tenemos hijos escolarizados en Cataluña. Tan solo la clase de lengua española y en su caso la de lengua inglesa son o no son en catalán. Puede haber programas en los que haya otras materias que se den en inglés, pero en castellano, hasta donde yo sé, en los colegios que conozco, pues no. La única materia en la que se utiliza el castellano es en lengua castellana y además el castellano tampoco se utiliza en las comunicaciones con las familias, ni en la rotulación del centro, ni en las comunicaciones dentro de la comunidad educativa. Y esto, que es la realidad en Cataluña, pues es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Bien, el punto de partida es el artículo 3 de la Constitución, que establece que el castellano es oficial en toda España, en todo el Estado. De aquí el Tribunal Constitucional ha derivado en varias decisiones que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular en la escuela. Es decir, el Tribunal Constitucional dice que es posible que junto con el castellano existan otras lenguas vehiculares, y en las comunidades autónomas en las que hay lenguas oficiales aparte del castellano, esto es normal, como es el caso de Cataluña. Por tanto, puede haber una escuela, un sistema educativo en el que el castellano conviva con otras lenguas, en este caso el catalán. Incluso es posible que el centro del sistema sea la lengua oficial que no es el castellano, es decir, es posible que en Cataluña el centro del sistema educativo sea el catalán y no el castellano, pero lo que no puedo hacer nunca es excluirse el castellano como lengua vehicular. Como digo, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que esto lo dejan meridianamente claro. El castellano no tiene por qué ser mayoritario en la escuela catalana, no tiene por qué darse la mayoría de las materias en castellano, pero no puede tener el tratamiento de una lengua extranjera. Como digo, la realidad en Cataluña es que el castellano tiene el tratamiento de una lengua extranjera. Las horas que se dedican a castellano son menos que las que se dedican a inglés y no se utilizan las comunicaciones de la comunidad educativa. ¿Esto es legal? No. Como digo, la Constitución no lo permite. La Ley Orgánica de Educación española no lo permite, disposición adicional 38ª, que dice que en las comunidades bilingües tiene que haber una proporción suficiente de castellano, una disposición adicional 38ª que no ha sido impugnada en este punto por la Generalitat de Cataluña, y no la impugna porque sabe que el Tribunal Constitucional diría que es constitucional, y esto además está reflejado en la Ley de Educación de Cataluña, porque la Ley de Educación de Cataluña no dice que el catalán sea la única lengua vehicular, sino que dice que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje, no exclusivamente, normalmente, no exclusivamente. ¿Por qué lo dice así? Porque si no sería inconstitucional. Si la ley catalana dijera que la única lengua vehicular es el catalán, eso sería declarado inconstitucional. Lo que tenemos que interpretar es que el catalán junto con el castellano son vehiculares, aunque el catalán sea la lengua de uso normal. Así lo interpretan los tribunales y así lo interpreta la propia Generalitat cuando va a los tribunales. Y el ejemplo lo tenemos en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril, en la que se recoge la alegación de la Generalitat en el sentido de que el sistema catalán es un sistema no de inmersión, sino de conjunción lingüística. La propia Generalitat dice que el castellano y el catalán son vehiculares, lo cual no responde a la realidad,
Porque, como digo, la realidad en Cataluña es que la única lengua vehicular es el catalán. Por eso hay familias que acuden a los tribunales y lo que vienen a decir es, miren, la exigencia constitucional, la exigencia legal, incluso de la educación de Cataluña, es que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela. En mi escuela esto no está pasando, ordene usted que pase. Y todas las familias que han ido a pedir esta presencia de castellano la obtienen porque, como digo, el sistema legal en Cataluña es el de conjunción lingüística con presencia del castellano y del catalán. Y esto es lo que dice también la sentencia de 11 de abril que estamos comentando. Recuerda la sentencia de 11 de abril, la jurisprudencia anterior, de acuerdo con la cual el castellano es lengua vehicular en la escuela y hay un derecho a recibir enseñanzas no solamente de castellano, sino a recibir enseñanza en castellano, que es una diferencia que algunos no quieren entender. El sistema de las exigencias constitucionales no se ven satisfechas con que hay una asignatura de castellano igual que puede haber una asignatura de inglés o de francés o de cualquier otro idioma. La exigencia constitucional es que la enseñanza se reciba en castellano, en parte al menos. No quiere decir que toda la enseñanza tenga que recibirse en castellano, pero es necesario que asignaturas no lingüísticas sean impartidas en castellano. Como digo, esto no está sucediendo en Cataluña. Y como hemos visto la semana pasada, no hay freno a mentir descaradamente, en este caso en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, para mantener la situación que tenemos ahora. ¿Por qué? Bueno, para mí, hasta ahora lo que he dicho es objetivo, lo que he dicho responde a la sentencia, a las sentencias del Tribunal Constitucional, a lo que dice la Ley Orgánica de Educación, a lo que dice la Ley Catalana de Educación. Lo que diré a partir de ahora ya no es objetivo, sino que responde a una interpretación subjetiva, advierto. Para mí la clave de que hay esta resistencia completamente irracional a que se introduzca lo que están pidiendo las familias ahora mismo, que es un 25% de castellano en educación, 1 hora de cada 4 en castellano, y si se quiere las otras 3 pueden ser en catalán, la resistencia a esto tiene una explicación exclusivamente nacionalista. Lo que se pretende es trasladar la idea de que la única lengua legítima en Cataluña es el catalán. Que los niños vayan a la escuela y asuman que los que no vienen de familias catalanoparlantes tienen una particularidad y que por tanto tendrán que hacer un esfuerzo para integrarse, porque la lengua de la escuela que marca mucho es exclusivamente el catalán. Si pasáramos de aquí a una situación en la que el catalán y el castellano se trataran con naturalidad, aunque fueran proporciones diferentes, esa idea de que la única lengua de Cataluña es el catalán se quedaría completamente diluida. Es decir, llegaríamos a la realidad de que Cataluña es una sociedad bilingüe en la que conviven catalán y castellano. Los nacionalistas no es lo que quieren y la escuela para eso es un punto, es una herramienta esencial. Por eso, esta resistencia, como digo, numantina a modificar lo más mínimo el régimen de exclusividad del catalán en la escuela. Una resistencia numantina de los nacionalistas que cuenta con la ayuda, pues en este caso hay que decirlo, del Partido Socialista de Cataluña, que se ha negado sistemáticamente a revisar una falsedad, la falsedad de que el régimen de inmersión lingüística es legal y constitucional. No, señores, no lo es. El sistema de inmersión lingüística, la utilización exclusiva del catalán, no es ni legal ni constitucional. Y lo que piden muchas familias es que haya presencia de catalán y de castellano. Y repito, ni siquiera de que haya más presencia de castellano que de catalán. Ahora mismo, como digo, lo que se está pidiendo es 1 hora de cada 4, que no se tiene. Lo que se tiene son las 2 horas de castellano de 6 a 12 años a la semana, 3 horas de castellano de los 12 a los 16 años y de los 0 a 6 años, que es una etapa muy importante, 0 horas de castellano. 0 horas de castellano de 0 a 6 años. Esa es la situación y, como digo, es una situación que no es ni legal ni constitucional.